la bim bam bum, a la bim bam bum, a la bim bam bum, bim bim. Hola, mi nombre es Graciela Castellanos, soy fundadora de Languages for Kids y autora de una variedad de materiales didácticos para niños, padres y maestros en inglés y en español. También soy autora de la colección de cuentos infantiles de Languages for Kids. Antes de comenzar, quisiera agradecer a los organizadores de la conferencia por invitarme a participar en ella. Hoy vamos a conversar acerca del uso de los cuentos infantiles en la enseñanza del español. Primero voy a leerles un cuento y luego les conversaré acerca de las estrategias que he usado al leerlo. Una fiesta de cumpleaños. Escrito por Graciela Castellanos e ilustrado por Cassandra. ¿Quién piensan ustedes que cumple años? A ver, vamos a ver. Josefa, la jirafa, va a tener una fiesta de cumpleaños. ¡Maravilloso! ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes piensan ustedes que van a venir a la fiesta? Vamos a ver quiénes son. Milo, el cocodrilo, con muchos aplausos y muy sonreído. A ver, acompañamos a Milo con los aplausos. Carmelo, el camello, con un regalo y un sonajero. Aquí está el sonajero. Los sonajeros son aquellas maraquitas que hacen un ruido y que las usan los niños más pequeñitos. ¿De dónde piensan ustedes que viene Carmelo? Sí, del desierto, porque es donde ellos viven. Los camellos viven en el desierto. Tono, el mono, con un montón de oro. ¿Ven todo el oro que trae Tono? Es un montón. Cuando llevas mucho de una cosa, decimos que es un montón. Pónganle atención también a las palabras que riman en el cuento. Tono, el mono. Como terminan de la misma manera, decimos que son palabras que riman. Chante y Dante, los elefantes, con pantalones grandes. ¿Y cómo se están divirtiendo Chante y Dante? Simón, el león, con un gran medallón. ¿Y cómo hace el león? ¡Rrrr! De nuevo, miremos las palabras que riman. Simón rima con, sí, león. Y también rima con medallón. Vanessa, la tigresa, con el feliz cumpleaños de sorpresa. Alfonso, el oso, con confeti para los graciosos. Está llenando una bolsa grande con el confeti. Chente, la serpiente, con un gran pastel. Yummy, yummy. Adornado bellamente. ¿Ustedes creen que Chente va a poder llevar ese pastel hasta que llegue a que Josefa? Bueno, un poco difícil, pero tratará de hacerlo lo mejor posible, estoy segura. Y tú y yo con pitos y té para todos los asistentes. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. A la bim bam bum, a la bim bam bum, a la bim bam bum, bim bim. Te quiero. Te recomiendo que antes de leer el libro a los niños, lo leas para ti mismo, de manera que puedas ver cuáles son los conceptos, el vocabulario y las estructuras gramaticales que quieres resaltar o enseñar a los niños. Habrán notado que antes de leer el cuento me detuve un ratito para
hacer comentarios acerca de la portada del libro, para leer el título, el autor y el ilustrador. También hice mención de las palabras que rimaban en el cuento. Por ejemplo, el mono, que rima con tono, león, que rima con medallón. Más adelante estaría haciendo algunas actividades que incluyeran otras rimas. Cuando había una palabra que posiblemente los niños no entendiesen, les expliqué el significado de la palabra, como cuando encontramos la palabra sonajero o cuando encontramos la palabra montón. Me ayudé de las ilustraciones. También contribuí a esclarecer el significado de la palabra con los niños. De vez en cuando, durante la lectura, hice comentarios o hice también preguntas a los niños. Por ejemplo, cuando la serpiente llevaba la torta de cumpleaños, si ellos pensaban que la serpiente iba a poder llegar hasta que Josefa, la cumpleañera. Leí con mucho entusiasmo y con mucha expresividad. Hice un alto en la lectura para comenzar a hablar sobre los lugares de donde vienen los animales salvajes. Esto está explícito en los objetivos que quiero alcanzar cuando hagamos las actividades posteriores, puesto que quiero hablar sobre los hábitats de los animales salvajes. A la bim bam bum, a la bim bam bum, a la bim bam bum, bim bim, te quiero. Este y otros cuentos infantiles te permiten realizar diferentes actividades que contribuyen al desarrollo del español como segunda lengua y también el desarrollo de las destrezas para la lectura en los niños. En base a este cuento podemos desarrollar una unidad temática que incluya los animales del cuento más otros animales que sean de la misma especie. Los cuentos infantiles están basados en textos e historias sencillas que permiten que el niño se familiarice y adquiera de una manera natural diferentes conceptos, vocabulario y estructuras gramaticales. Como podemos ver, este cuento presenta un vocabulario claro y sencillo, propio de edades tempranas, y las ilustraciones son un complemento ideal para ayudar a los niños a aclarar o comprender ese vocabulario. Este cuento tiene unas ilustraciones bellísimas que te permiten enseñar el vocabulario acerca de los animales del zoológico o animales que viven de forma salvaje. Podemos hablar sobre la jirafa, el camello, el oso, el mono, la tigresa, etc. Y podemos añadir a este vocabulario otros animales que pueden vivir en el zoológico o de los animales salvajes. Podemos describir a los animales. ¿Cómo es la jirafa? Es alta, tiene el cuello largo y tiene unas manchas anaranjadas o marrones. ¿Cómo es el elefante? El elefante es grande y pesado. Tiene orejas grandes y una trompa muy larga. Podemos también hablar de la forma en que los animales se mueven. Se mueven lento, se mueven rápido, caminan, nadan, etc. También podemos hablar de los hábitats. Por ejemplo, el cocodrilo, ¿dónde vive? Vive en el agua, vive en lagos, vive en ríos. ¿Dónde vive? Podemos hablar también de los sonidos que emiten los animales. Eso les encantará a los niños. Por ejemplo, el mono. ¿Qué sonido emite el mono? El mono chilla. Es un chillido. ¿Y cómo se mueve?
salta de un lado a otro. Podemos hacer que los niños emitan los sonidos y se muevan como los animales. También te sugiero cantar algunas canciones que estén relacionadas con el cuento. Por ejemplo, en este caso, Los 5 monitos. Cinco monitos estaban en la cama, uno cayó y se hizo un chichón. La canción de Vamos al zoológico. Iremos al zoológico con mami mañana, con mami mañana, con mami mañana. Iremos al zoológico con mami mañana, será un día sensacional. Animales voy a ver, puedes venir también. Muy divertido es, ¿qué día vamos a tener? O la canción de Cumpleaños Feliz. Los niños estarán encantados de cantar esas canciones y será una manera también de practicar el vocabulario relacionado con el cuento. Entre las actividades que podemos llevar a cabo basadas en este cuento, no nos podemos olvidar de las actividades manuales y artísticas. A los niños les fascina las actividades artísticas y manuales, por lo que es importante que planifiques esas actividades como complemento a la enseñanza del vocabulario, de las estructuras gramaticales y de los conceptos que estamos manejando. Entre esas actividades manuales pueden los niños realizar títeres con palitos y las ilustraciones de los animales. Pueden representar los animales a través de la impresión con sus manitos o con sus huellas dactilares. Pueden colorear algunas de las figuras, pueden dibujar su animal favorito, etc. Al final de la unidad, los niños podrán dramatizar el cuento. Les puedes proporcionar accesorios para motivarlos a participar, accesorios que puedes encontrar dentro del cuento. Por ejemplo, un medallón, como el del león, un sonajero, como el que lleva el camello, una caja de regalo, una torta de cumpleaños. Sería lindo tener una tarta de cumpleaños para cerrar la unidad. Disfrutarían mucho esta actividad. Se habrían aprendido los diálogos de memoria, convirtiéndose las frases y el vocabulario en parte de su lenguaje activo. Como puedes ver, dependiendo del cuento que se lea a los niños, se pueden trabajar las distintas áreas del currículo, ya sea matemáticas, ciencias, educación artística y musical, etc. Si tomamos, por ejemplo, el cuento, ¿puedes ver lo que yo veo? En este cuento se pueden trabajar perfectamente los 5 sentidos: el olfato, el gusto, la vista, el oído y el tacto. Es un cuento que está escrito con un vocabulario muy sencillo y las ilustraciones ayudan a comprender el vocabulario incluido. Es un cuento que tiene un lenguaje repetitivo. Por ejemplo, cuando dice María, ¿puedes oír lo que yo oigo? ¿Qué es ese sonido? ¡Qué rico es el heladero! Pero luego utiliza otro de los sentidos para hacer más o menos la misma pregunta. Liping, ¿puedes oler lo que yo huelo? ¿Qué es ese olor? Este lenguaje repetitivo permite que los niños se familiaricen con esas estructuras gramaticales y luego puedan utilizarlas en su lenguaje cotidiano. Si tomamos otro ejemplo, un día muy, pero muy atareado, pues habla de las rutinas diarias de los niños, dónde van, qué hacen con los papás, las visitas al doctor, al dentista, van al colegio o al preescolar, van a que los abuelos a visitar a los abuelos. Aparte de las estructuras gramaticales y los conceptos que podemos enseñar a los niños a través de este cuento, las ilustraciones permiten aclarar
el vocabulario y los textos incluidos. Cuando estamos enseñando español a los niños, debemos tener en cuenta que también es importante, aparte del vocabulario y las estructuras gramaticales, el enseñarles conceptos de autoestima, de amistad, de amor, de respeto a los demás y de convivencia con los demás. Por lo que cuando escojamos los cuentos que vamos a leer a los niños, veamos si hay algún concepto que podemos manejar y desarrollar y enseñar a los niños a través de ese cuento. Por ejemplo, en el cuento Brillarás se trabaja enormemente en la autoestima del niño con los personajes que son todos dinosaurios. Y el concepto principal que queremos desarrollar en los niños con este cuento es el de que siempre habrá algo que nos hará brillar, que no importa cuán pequeño o cuán grande seamos, no importa si somos de un color o de otro, no importa si podemos hacer esto o aquello, siempre habrá algo por lo que podemos brillar. Gracias por escuchar esta presentación. Espero que las sugerencias que les he dado les sean útiles en la enseñanza del español como segunda lengua a niños en edades tempranas. Al final de la presentación pueden conseguir la información de contacto si tienen alguna pregunta y también los enlaces para conseguir los libros de Languages for Kids. Gracias. A la bim bam bum, a la bim bam bum, a la bim bam bum, bim bim. Te quiero en las mañanas, te quiero por las tardes, te quiero por las noches, te quiero mucho más.